¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos, buenas noches. Alejandro Carrera. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ya quedó establecido en los otros programas, creo que vamos ya redondeando las ideas, que tanto en Dios como en los humanos la voluntad es el motor, lo que mueve los actos tanto de Dios, que se llaman actos divinos, como los del hombre, que son actos humanos. Sin embargo, Dios dota a cada una de sus criaturas con determinado número de actos. Es lo que establece la vida de cada criatura. ¿Y eso qué le parece si lo apoyamos en una lecturita? Sí, ¿cómo no? En marzo 12 de 1930 le dice Jesús a Luisa: hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne. Y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Esto es importante, interesante y realmente algo revelador, ¿no? Algo nuevo. O sea, nuestros actos están ya establecidos, el número de actos. Sí. Y ese número de actos, bueno, no podemos hacer ni uno más ni uno menos. Bueno, menos sí. Cuando la muerte nos sorprende, pero por causas imprevistas. O sea, no sé, un asalto, un asesinato, un accidente que no está previsto, o sea, dentro de la voluntad de Dios, sino que es por imprudencia o por maldad del hombre. En ese momento se termina la vida y quedan actos. Nada más que dice Jesús que en el momento de la muerte, para recuperar esos actos, Él le dice a la persona: aquí está mi voluntad, tómala y muérete con ella. Bueno, muérete con no, o sea, viviendo su muerte desde la divina voluntad, para rehacer todos los actos que le faltan. Okay. Eso es un nuevo concepto, porque todos pensábamos que era en tiempo. Tantos años le quedan de vida, le dice el doctor al paciente, ¿no? Pero es actos. Exactos. El problema es que no sabemos cuántos actos. Porque hay actos también involuntarios o inconscientes, como habíamos dicho, ¿no? Así es. Así. Y ahora cada uno de estos actos va a tomar la característica con la voluntad con la que fue hecho. Dios nos da el impulso, nos da el acto. O sea, pero ahora ese acto yo lo uso o para seguir como acto divino, como acto de voluntad divina, o le puedo dar el giro y decir: no quiero hacerlo unido a Dios, sino quiero hacerlo por mí mismo. Y entonces se convertiría en un acto humano, ¿no? Y las características del acto, el mismo acto, digamos, un parpadeo. Un parpadeo puede ser humano, que sería que finito, ¿qué más? Pues nada más le sirve la criatura, porque si yo parpadeo no le sirve a usted que yo parpadee. Así es. Y no le damos ningún bien a nadie con el parpadeo. Es finito, o sea, tiene un término, tiene un inicio, tiene un término, y lo podemos usar para varias cosas. O sea, ¿cómo diríamos? En la intención podría ser varias cosas si le pusiéramos una intención, pero siempre sería personal. Si lo tomamos como divino, entonces es un acto infinito que no termina, que no tiene principio tampoco, y que le hace bien a toda la humanidad y sobre todo que le da a Dios todo lo que Dios quiere recibir. Así que hay una diferencia enorme, ¿no? Y para eso creo que esto sí vale la pena apoyarlo en una lectura, para que quede muy claro de que en los actos toman las cualidades de la voluntad con la que fueron realizados, ¿no? Dice: hija mía, todos los actos de las criaturas, cada uno de ellos posee su germen según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fiat divino, no posee su germen. Por lo tanto, no podrá jamás ser acto de mi voluntad, porque en el acto de hacerlo faltaba su germen de luz, que tiene la virtud de cambiarlo en sol, que pone su germen de luz como acto primero en el acto de la criatura. En los actos de las criaturas,
Sucede como si una persona tiene la semilla de flores. Sembrándola tendrá flores. Y si siembra la semilla de frutos, tendrá frutos. Y ni la semilla de flores dará frutos, ni la de los frutos dará flores, sino que cada una dará según la naturaleza de su semilla. Así los actos de las criaturas, si en el acto ha estado un fin bueno, una finalidad santa para agradarme, para amarme, en cada uno de los actos se verá. En uno el germen de la bondad, en otro el germen de la santidad, el germen de agradarme, el germen de amarme. Estos gérmenes no son luz, pero simbolizan quién la flor, quién el fruto, quién una plantita y quién una gema preciosa. Y yo siento el homenaje de la flor, del fruto, y así de lo demás, pero no el homenaje que me puede dar un sol. Y recogiendo tú todos estos actos para encerrarlos en mi fiat, quedan tal como son, cada uno la naturaleza que la semilla le ha dado. Y se ven que son actos que puede hacer la criatura, no actos que puede hacer mi divina voluntad, con su germen de luz en el acto de ellas. El germen de voluntad divina no viene cedido por ella, sino cuando la criatura vive en ella, y en sus actos le da el primer puesto de honor. Bueno, o sea, como quien dice, esto nos ratifica el que cada acto tiene las características de la voluntad con la que fue hecho. Pero hay cosas importantes. Jesús no desprecia los actos que están hechos fuera de su voluntad, o sea, actos hechos en la voluntad humana. Y él dice que recibe, o sea, recibe el amor, la gloria que la persona le quiso dar. Pero es un amor, una gloria, un reconocimiento que son finitos y son limitados. Es voluntad humana. Si se hace en voluntad divina, entonces recibe un todo, recibe un acto completo y cumplido. Eso por un lado, ¿no? Por otro, esto de el germen de voluntad divina no viene cedido si ella no actuó en el acto de la criatura. ¿Qué quiere decir? Ha habido mucha confusión en que si nosotros podemos rehacer los actos de todas las criaturas. Efectivamente, el alma que vive en la divina voluntad puede rehacer los actos de los demás, sí, para Dios, pero no para la criatura. O sea, uno toma los actos de las criaturas, las incorrespondencias de amor, las ingratitudes, todo lo que la criatura ha hecho mal, y lo puede poner hecho en la divina voluntad y ofrecérselo a Dios como un acto completo de parte de las otras criaturas. Y Dios lo recibe como hecho por todos, pero a través de la persona que lo está haciendo. Eso es lo que llamamos giros, girar, reparar. Ahora, Dios responde con gracias, con dones para todas las personas que supuestamente le dieron esto, pero responde a través de la criatura que se lo entregó. Y ahora, esta criatura que se lo entregó tiene la encomienda de llevarlo y ponerlo a disposición de toda la familia humana, pero no se los puede dar. O sea, no es posible dárselos. ¿Por qué? Porque ahí es la voluntad del hombre la que está rigiendo. No podemos no podemos imponerle a la voluntad del hombre algo que no quiere. Y aparte de eso, o sea, no vamos a poder cambiar nada de lo que él ha hecho para él. Para Dios sí, para él no. Sí. Ahora, nosotros podemos cambiar nuestros actos. Ajá. En nosotros sí, porque nosotros lo estamos viviendo y nosotros podemos rehacerlo con la circunstancia de que no vamos a obtener el mérito que deberíamos haber obtenido por haber hecho ese acto en voluntad divina. Vamos a obtener el hecho de marcarlo como vida divina, pero no tener los méritos que eso conlleva. ¿De acuerdo?
También es importante entonces el acto preventivo, para que en todos nuestros actos, nuestra intención es que nuestros actos sean con voluntad divina. Así es. Para que sean actos para divinos. que sean actos divinos. Y solamente cuando sea por mala voluntad, o sea, realmente que lo queramos hacer fuera de la divina voluntad, es como nos saldríamos. Y si no, aunque hubiera distracción, aunque hubiera ciertas cosas que nos apartaran un poco de esa intención, pero Jesús seguiría supliendo. Así es, sí. Esta lectura fue de marzo 12, 1930. Gracias. Entonces, con esto que acabamos de decir es, vivir en la divina voluntad es el cederle el campo a la voluntad divina para que actúe en nosotros, quitando lo nuestro, ¿no? Y siempre es voluntariamente. Sí. Nunca A la fuerza. a la fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le damos a Dios con un acto de estos? Generalmente en el acto humano nosotros le ponemos la intención. Te lo doy para amarte, te lo doy para adoración, te lo doy como reparación, porque nosotros le ponemos la intención, pero a un acto humano que es pequeño y entonces debe tener una finalidad. Sí. Cuando es un acto divino es un acto total, completo. No hay partes, sino es todo. Por lo tanto, Dios en un acto hecho en la divina voluntad recibe amor, adoración, gloria, reconocimiento, reparación, todo junto, ¿no? Y Él lo usa como hace falta. Como Él quiere. Quiere amor, lo toma como amor. Quiere reparación, lo toma. O lo quiere como todo, lo toma como todo, ¿no? Así que bueno, pues es toda la ¿cómo se llama? La idea de esto. Ahora, cuando la criatura vive en la divina voluntad, es Jesús quien está actuando a través de ella. Y esto no es nada más en el alma, sino también en el cuerpo. O sea, el cuerpo también participa de este intercambio de vida. Esto nos suena muy raro. O sea, no tenemos una experiencia real como para poder decir es Él el que obra en mí. Tenemos referencia bíblica, que es en el Evangelio, cuando Jesús dice, no soy yo quien hace mis obras, sino es mi Padre Celestial que mora en mí, quien hace sus obras en mí. O sea, ahí hay una referencia de que es el ser divino obrando a través del ser humano. Que aunque el ser humano es hombre Dios, pero lo está manejando muy claro, es la divinidad actuando a través de la humanidad, y entonces la humanidad puede decir, yo no hago nada. O sea, no son mis actos de voluntad humana, sino son los actos de la voluntad divina, del Padre que está actuando a través de esto, ¿no? Y para eso hay una lectura, bueno, hay varias, pero queremos poner una de las bajitas para más o menos enterarnos. A ver, ¿nos la quieren leer? Sí, dice Luisa, esto es en agosto 14 de 1912. Ahora, un día estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí, y que sea Él mismo quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús responde, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba a las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas,
yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida, después de la pasión, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender el fuego, el barrer, etc. Actos todos que nadie puede dejar de hacer. Yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Mira, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos, y mientras trabajo en ti, en el mismo instante con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Etcétera. Entonces, tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo y demás, y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar. ¿Te podría dar honor más grande? Creo que es muy demostrativo lo que está diciendo, ¿no? Jesús se refiere a sus manos que están trabajando a través de las manos de Luisa. Podríamos decir que en el momento de la Eucaristía, del momento en que el sacerdote consagra, sería lo mismo. No son las manos del sacerdote, sino es Jesús a través del sacerdote que está llevando a cabo la renovación de su consagración. Y así por el estilo. Entonces es interesante que de aquí en adelante, cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad, definitivamente ya no es ella la que actúa, sino es la divina voluntad que emana de Jesús, para que sea Jesús quien esté llevando a cabo sus obras a través de la criatura, de las obras de la criatura, ¿no? Por eso necesita nuestras humanidades. Por eso necesita nuestras humanidades, exactamente. Sí. Y si en el trabajo que Él hace a través de mí, yo me canso, no soy yo quien me canso, es Jesús, y descansa Jesús en mí. No, pues también es el mismo acto continuo. Claro. Es en una continuidad de vida, ¿no? En una continuidad de vida, que eso es lo que Él quiere, que sea continuo el intercambio. Perdón, entonces hay que irlo armando. Es la criatura quien le presta su propia humanidad a Jesús. Y se presta para que Jesús siga desarrollando sus obras a través de ella. Y no solo sus obras, también sus sufrimientos, o sea, toda la parte cruenta de Jesús en el interior, el alma la puede seguir participando y puede seguirle prestando su propia humanidad para que Jesús siga en ese acto de ir, como digamos, redimiendo. Así que entonces en todos los actos de Jesús se repiten todos sus efectos, todas sus obras. Por lo tanto, ahora la criatura puede decir que todo lo que Jesús logró en esta vida está prácticamente saliendo de ella, ¿no? Porque la divina voluntad la tiene como vida propia. Bueno, ahora todo esto es realmente difícil poderlo entender, o a veces hasta poderlo aceptar, aunque sea Jesús quien lo está diciendo. Porque no tenemos la experiencia de algo como esto que se pueda vivir. Quizá en películas de ciencia ficción, ¿sí? Sí. Cuando alguien se apodera de otro, o en todas estas experiencias de posesiones satánicas, en que el demonio supuestamente posee a una persona
y entonces ya no es la persona la que actúa, sino sería ese espíritu maligno que penetró en ella. Sería nada más cambiar un poquito el personaje, y aquí sería Dios quien voluntariamente, no es que la posea, sino el alma tiene que tener esa actitud de quererlo, de desearlo, de aceptarlo, y que sea Jesús quien venga a morar y a actuar en ella, ¿sí? Entonces, esto se nos cuesta mucho trabajo porque siempre hemos pensado en un Dios que está muy lejano, en un Dios que está lejano, pero en vida, de vida, no en distancia, sino lejano en vida. Dios tiene su vida, nosotros tenemos la nuestra. Entonces, este concepto de Dios lejano, vamos a oír lo que Jesús nos dice para entender que esto no es realidad, o sea, esto es simplemente una, ¿cómo diríamos?, aproximación que tenemos, pero desde el punto de vista de hombres caídos. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Dice, es noviembre 30, 1930, dice Jesús: hija mía, el hombre fue creado para ser inseparable de Dios. Y si no es conocido y amado, es exactamente porque se piensa que Dios es el ser lejano del hombre, como si no tuviéramos que hacer ni Él con nosotros, ni Dios con Él. El creerlo lejano hace que el hombre pierda a Dios y se pierda todo lo que le di al crearlo. Nuestras mismas cualidades divinas quedan debilitadas, sofocadas, y para muchos como si no tuviesen vida, mientras que nuestra divinidad no está lejana, sino cercana, más bien dentro del hombre, y en todos sus actos somos actores y espectadores. Por eso nuestro dolor es grande, al ver que las criaturas nos tienen junto, pero creen que estamos lejanos de ellas, y por eso ni nos conocen ni nos aman. A ver, ¿qué dijo? La realidad. Bueno, sí, la realidad. Sí. Pero, ¿cuál es la realidad? Dice que en todas es actor y espectador. Y que en todas las criaturas, en todas, no nada más en aquellas que viven en la divina voluntad. Si Dios es el primer movimiento de todos nuestros actos, forzosamente Dios tiene que estar presente en todos nuestros actos. Sí. El único problema es que nosotros le impedimos el paso. O sea, Dios está ahí, pero le impedimos el paso, no lo dejamos seguir esa acción, y entonces llevamos a cabo el acto, pero desde nuestra voluntad. Digamos que le arrancamos el impulso para usarlo como nosotros queramos. Así es, exactamente. Y a él lo dejamos afuera, ¿sí? O sea, simplemente le decimos, ¿sabes qué? No has comprado el boleto y te quedas fuera. Curioso, ¿no? Entonces, en todas las criaturas está dentro de nosotros. Dice, mientras que nuestra divinidad no está lejana, sino cercana, más bien dentro del hombre. ¿Sí? Así que, bueno, esto es importante. Dice, y en todos sus actos somos actores y espectadores. ¿Qué quiere decir? Que en todos los actos está él de alguna manera actuando, porque el primer impulso, el primer movimiento sale de él. Espectador porque es el que lo está recibiendo, el que lo está viendo. Y es actor dándonos el impulso. Nosotros somos el ladrón que le quita ese impulso para obrarlo desde nosotros, y él tiene que aguantar la obra que estamos llevando a cabo. O sea, es como si a un músico, a un compositor se le tuviera su partitura, se la entregara a la orquesta, y la orquesta empieza a tocar algo totalmente diferente, ¿no? Entrega un vals y sale un corrido. Sí. Entonces el pobre escritor va a decir, espérense, eso no es lo que yo hice. Sí. Y esto es lo que está pasando con Jesús, ¿no? Le estamos entregando corridos, ¿sí? Tambora de no sé dónde, en vez de una partitura de una sinfonía. Y aquí lo curioso es que nos enseñaron en el catecismo que Dios está en todo lugar.
Pero nunca pensamos que todo lugar también está adentro, que también es dentro de nosotros todo lugar. Entonces lo ubicamos en el cielo. O aquí, alrededor. Ya está muy cercano, pero todo el mundo, oye Dios, ay, si Diosito me hace el milagro, y vemos para arriba, allá en el infinito. Pero nunca vemos aquí cerquita, si Dios que está aquí me hace el milagro, nunca lo decimos. Ni Dios que está aquí adentro me hace el milagro, tampoco. Bueno, el adentro ya es más difícil poderlo conceptuar. Lo vemos en el afuera, cercano, a veces cercano, como dices, está aquí. Lejano está allá en el cielo, y eso es porque lo vemos lejano en vida, que eso es lo que nos está comunicando, ¿no? Porque sí, efectivamente, el catecismo así lo dice, ¿dónde está Dios? En todo lugar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero es curioso, ya no lo había yo pensado así, nunca lo hemos visto dentro de nosotros. Yo soy un lugar. Claro. Pero cuando comulgamos tenemos a Jesús en un momento también aquí adentro. También deberíamos pensarlo que lo tengo adentro en un cierto instante cada vez que voy a comulgar a nivel redención. Así es. Bueno, vamos a ver seguir. Dice, pero creen que estamos lejanos de ellas y por eso ni nos conocen ni nos aman. El pensarnos lejanos es el arma asesina que mata el amor de la criatura hacia su creador. La lejanía rompe cualquier amistad. ¿Quién puede pensar en amar, en conocer y esperar a un ser lejano? Ninguno. Y nosotros somos obligados a repetir, estamos con ella, dentro de ella, y parece que no nos conoce. Y mientras su amor, su voluntad, con no amarnos están lejanos de nosotros, dicen que nosotros estamos lejanos de ella. Esta es la causa por la que algunos que han leído mis intimidades contigo han llegado hasta dudar. Es propiamente esto, porque piensan que soy el Dios lejano, y como lejano no podían desarrollarse tantas intimidades entre yo y tú. Ahora, hija mía, ¿quieres saber quién hace sentir a Dios vivo en el corazón de la criatura? Mi voluntad reinante en ella, porque no dando vida al querer humano, mi fiat hace sentir a lo vivo su amor, su potencia, su bondad y su santidad, que corren en todos los actos de las criaturas. Es por mi voluntad que no existe el Dios lejano, sino cercano, sino Dios cercano, y es vida primaria de su vida y de todos sus actos. Por lo tanto, el vivir en mi divina voluntad mantiene en vigor todos los bienes que dimos al hombre al crearlo. Yace de él el trono de Dios y su gloria, donde domina y reina. Estas lecturas nos dan otro grado de conciencia, ¿verdad? O sea, un grado de conciencia ¿hacia dónde? Hacia la divinidad, hacia lo que fuimos creados, lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Somos la parte, ¿cómo diríamos?, complementaria de Dios. ¿Sí? O sea, Él y nosotros. Él es actor y espectador. Pero para ser actor necesita alguien en quien actuar. Y para ser espectador necesita que alguien actúe. Sí. Y no puede ser él actuando y siendo espectador al mismo tiempo. Entonces, como que se nos revuelve un poco, ¿no? Sí, mucho. No, él es actor porque él nos da todo lo suyo, nos da el libreto, nos da las cosas necesarias para actuar, nos da todo lo necesario para que nosotros actuemos como él. Pero el que va a actuar soy yo, con lo de él. Por eso es actor porque me proporciona todo y espectador porque él me ve desde afuera. Y ahora sí puede haber esa relación de actor-espectador. ¿Sí? Pero él actúa en su criatura también. Sí, porque pone todo lo suyo. ¿Qué pasaría si alguien pone sus actos en ti, su voluntad en ti, sus sentimientos en ti, su forma de ser en ti, sus experiencias en ti? Cuando tú actúes, ¿qué es lo que está pasando? Estoy siendo esa persona. Estás siendo esa persona, pero lo estás actuando tú. Y esa persona está allá viéndote actuar. Entonces está viendo su propio desarrollo de vida, pero a través de ti.
Ahora, todo lo que Él ha hecho en su vida sale de ti para dárselo a Él como pago por todo lo que Él ha hecho. Fácil entenderlo. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que debemos modificar esta relación que tenemos con Dios, ¿no? Esa relación de ser creado con el ser creador. Y definitivamente tener la idea de que la vida nuestra es la vida de Él. Así. Ahora, el grave problema. ¿Cómo podemos hacer para olvidarnos de nosotros mismos? Difícil, ¿no? Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo parte de nosotros. Es más, ya nunca pensamos que soy yo quien lo piensa, que soy yo quien lo hace, que soy yo quien lo desea. O sea, ya nunca pienso eso. Yo nunca pienso decir, ay, yo quiero tomar un poco de café, pero desde mí. Sí. Bueno, sí, pues, y cómo lo querías tomar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podernos liberar de esa unión que hay con nosotros? Jesús nos va a ir dando normas, nos va a ir llevando de la mano poco a poco para ir entendiendo el cómo. Pero vamos a empezar con pequeñas lecturas, o sea, para irlo entendiendo, ¿no? Si nos quieren. El 14 de agosto de 1912 le dice Jesús: Hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse. Y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Es de agosto 14, 1912. Bueno, de esta manera, o sea, nos vamos olvidando porque es la divina voluntad quien lo quiere, la divina voluntad quien lo hace. Por lo tanto, ¿en dónde quedé yo? Prácticamente en ningún lado. Con esta sencilla formulita, que lo vayamos repitiendo continuamente, es voy a tomar el café porque es Jesús quien quiere tomar café en mí. Voy a trabajar porque es Jesús quien quiere trabajar en mí. Yo ya nada más tomo la parte actuante, pero ni lo deseo, ni lo hago yo exactamente. Soy como la vestidura de Jesús. Es Él el que va a hacerlo, ¿no? Y esto repetido me va llevando a ese punto de irme olvidando de mí. Así que bueno, tratemos de irlo haciendo cotidianamente en todos nuestros actos. Al principio, se vuelve un poco cansado y tedioso, hay que decirlo, el estar continuamente pensando en esto. Pero después se va haciendo costumbre hasta que lleguemos al momento en el que ya no tengamos que pensarlo, sino ya es como natural el que no somos nosotros quienes nos acercamos al acto, sino es la conciencia plena de que es la divina voluntad poniendo todo lo de Jesús a través de mi acto. Yo pienso que todos hemos vivido alguna vez alguna experiencia como, pues donde más se me ocurre es en algún deporte, en que uno está haciendo algún deporte y tiene que estar pensando cómo hacer un tiro, cómo hacer una jugada, pero hay un momento que todo el mundo dice, tuvo un momento de inspiración, o no sé, en que uno no está pensando en lo que está haciendo, pero siente una seguridad de que va a salir bien lo que uno hizo. No sé si eso nos prestará su divina voluntad, Jesús, un ratito para que la probemos, o qué pasará en esos momentos. Es difícil decirlo porque estamos hablando de una persona que no está en este ambiente, pero en muchas ocasiones sí es Dios quien
pone esa inspiración o ese movimiento más fuerte para que la criatura lo siga. Ya cuando empezamos a actuar en la divina voluntad, todo lo que nos suceda es divina voluntad. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Que la divina voluntad debe ser el primer movimiento de todos nuestros actos. Y Jesús lo pone como que es la primera rueda de un mecanismo, y esa primera rueda es la que le da la vida a todas las demás ruedas. Vamos a leerlo. Dice: hija mía, parto de mi vida, ven en mi voluntad. Ven a ver cuánto hay que sustituir a tantos actos míos suspendidos aún y no sustituidos por parte de las criaturas. Mi voluntad debe ser en ti como la primera rueda del reloj. Si ella camina, todas las demás ruedas caminan, y el reloj señala las horas, los minutos, así que todo el acuerdo está en el movimiento de la primera rueda. Y si la primera rueda no tiene movimiento, queda detenido. Así, la primera rueda en ti debe ser mi voluntad, que debe dar movimiento a tus pensamientos, a tu corazón, a tus deseos, a todo. Y como mi voluntad es la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, tu movimiento saliendo de este centro vendrá a sustituir a tantos actos de las criaturas, multiplicándose en los movimientos de todos. Como movimiento central, vendrá a poner a mi trono por parte de las criaturas, los actos de ellas sustituyéndose a todo. Por eso sé atenta, tu misión es grande, es toda divina. Este es de febrero 4, 1919. Bueno, ¿qué pasa entonces ya con todo esto que hemos oído? ¿Qué pasa con los actos que son realizados en la voluntad divina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Esto también debemos tenerlo siempre en mente para entender cuál es el alcance de nuestro obrar en la divina voluntad. ¿Cuál es el alcance de un paso, de una palabra, de un pensamiento? Y pues eso también lo vamos a leer, porque creo que la forma como Jesús nos lo va explicando es más claro, ¿no? Esta lectura va a ser de enero 28, mitad. Enero 28 de 1926. Hija mía, antes que todo, Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros. Y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada en qué desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos. Es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice el que él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos, disgustan al paladar humano.
Así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como a una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad condimentaba todos sus actos y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros. Y nosotros en correspondencia le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Quieres seguir? Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debían conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas. Tal como fueron creadas, tales son. Ninguno ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad. Y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos, y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Perdón, esto necesitamos para hacer cualquier mal espiritual, liberarla de cualquier mal espiritual. Esto, o sea, estamos viendo parte de los efectos de los actos hechos con la divina voluntad y la contraparte, que es el acto hecho sin ella. Pero esto que dijo es, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Dice ella, o sea, la divina voluntad se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. ¿Qué males espirituales existen? Pues depresión y esas cosas serían también espirituales. Bueno, serían como la consecuencia, ¿no? Pero sí, podríamos hablar de las consecuencias. Nos podría liberar de las depresiones, de los temores, de las fobias, todo esto que el hombre a veces padece. Pero un mal espiritual, ¿qué sería? La tendencia... ¿Apegarnos a las cosas del no Dios? Apegarnos a las cosas del no Dios, o sea, las pasiones, los vicios, el pecado, en pocas palabras, ¿no? Esa atadura que tenemos hacia la parte mala, o sea, la concupiscencia, que es la que me une a la parte pecaminosa. Así que el remedio está en esto. ¿Sí? Seguimos. Si la quiere como alimento,
Ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara se resolvería en la nada. Y si no se presta a hacerse hacer santo por mi voluntad, ella usa los modos, al menos para salvarlo. Esas son las dos metas de la divina voluntad: la salvación para el que no quiere vivir junto con ella, y la perfección, que es de la vida divina, para todo aquel que quiere realmente vivir en la divina voluntad, ¿no? Y pues, ¿así? Es de enero 28, 1926. Perfecto. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues gracias Alejandro, gracias Alejandra, y nos vemos en el próximo. Gracias, amigos.